Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Rado, y su honorable consejo directivo, tienen a bien en presentar el curso internacional de Derecho Disciplinario, actividad que se desarrolla del 31 de agosto al 10 de septiembre de este año, con la participación de diferentes expositores nacionales e internacionales. Es el caso también que ya se ha presentado como ponente el doctor Juan José Santibáñez Antúñez. De igual forma, el doctor Alberto Gándara Ruiz Esparza, desde México, el doctor André Flores Heredia, de Colombia, el doctor Eddie Cernaque Jauregui, de Perú. De igual forma, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, desde México, ayer también estuvo desarrollando este importante curso. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Luis Patricio Ríos Muñoz, desde el hermano país de Chile. Doctor Luis Patricio Ríos Muñoz es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Rosario de la Argentina. Es abogado por la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile. Del mismo modo, tiene estudios de profundización en Derecho Procesal por la Universidad de Pompeu Fabra. Del mismo modo, tiene premio al Instituto Vasco de Derecho Procesal en el 2018. Tiene cursos desarrollados sobre el rol del Estado frente a minorías vulnerables. Del mismo modo, ha desarrollado estudios de Mater Studiorum en la Universidad de Bolonia 2020. Es árbitro de Iquique en Santiago. Del mismo modo, también ha sido reconocido y obtenido premios y reconocimientos académicos, como ha sido también finalista en los premios Gavilés, revista Gabineta Jurídica de Castilla-La Mancha, premio al Instituto Vasco de Derecho Procesal. Ha escrito y redactado libros como Proceso y Principios, temas de derecho procesal, revista El Jurista en Santiago, Fábulas del Derecho Procesal. Es expositor nacional e internacional en materia de derecho procesal. En esta oportunidad contamos con su presencia para poder abordar temas de derecho disciplinario con el tema del debido proceso. Doctor Luis Patricio Ríos Muñoz, una calurosa bienvenida desde América Morena, el centro del ombligo del mundo, Cusco. A usted reciba la cordial bienvenida y el agradecimiento también por su aceptación de participar en este importante curso de Derecho Disciplinario. Muy buenas noches y bienvenido, doctor Luis Patricio Ríos Muñoz. Muchas gracias, Alex. Primero que nada, muchas gracias al Colegio de Abogados del Cusco, especialmente a su decano, y gracias a todos ustedes por haberme cursado esta invitación. Agradezco de verdad también a la revista del Fuero Policial, del Jurista Militar, que entiendo que a través de ellos supieron de mis investigaciones. Y para mí siempre es grato volver a la academia, aunque sea de un método de forma virtual, pero sobre todo con un público tan querido, tan afable, tan amable como son ustedes, Perú. Mi relación con Perú es muy cercana, ya que vivo en una ciudad que está a 4 horas de la hermana república, así que tengo muy buenos amigos en Perú, uno de la Universidad Nacional San Marcos, uno de la Universidad Católica del Perú, así que de verdad cada vez que voy para allá lo disfruto bastante y espero poder pronto estar físicamente allá y poder compartir con ustedes también. Bueno, vamos a lo que nos convoca hoy. La invitación que me hacían era sobre derecho disciplinario. Y la verdad es que si bien yo tengo cierta maestría en derecho procesal, tengo también una experiencia de una década en materia de derecho disciplinario. Hice un diplomado sobre el tema del derecho disciplinario también en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Pero en definitiva es mi segunda pasión. Así es que y hoy día la vamos a abordar desde
mis dos pasiones, desde el punto de vista del derecho procesal y desde el punto de vista del derecho administrativo. ¿Y por qué la vamos a abordar desde los dos aspectos? Porque hoy día vamos a hablar sobre los sumarios administrativos y su interrelación con el debido proceso. Y como todos ustedes bien han de saber, el debido proceso es una de las garantías fundamentales, si no la garantía fundamental para todos los justiciables, y ello deriva básicamente de un fenómeno que fue conocido como la constitucionalización del proceso, que esto significó ir trasladando los debates y avances de la ciencia del derecho procesal a la ciencia del derecho procesal constitucional. Pero no se trata solo de hablar de constitucionalización del proceso, sino también de convencionalización del mismo, en virtud de lo cual no solo es frecuente, sino que también es necesario que nuestros textos constitucionales, nuestras cartas magnas, contemplen la consagración de garantías mínimas del sistema de justicia interior de dichos estados, que deben mantener o superar los estándares básicos que consagran los instrumentos internacionales, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica. En tal sentido, podemos hacer un poco de historia y ver de dónde proviene esto del due process of law, y ahí nos remontamos a Juan Sin Tierra, al momento en que Inglaterra estaba un poco dividida y donde este rey que se hizo famoso en virtud de las historias y leyendas de Robin Hood, les exige al pueblo una mayor cantidad de tributos y abusa bastante de ellos hasta que el pueblo termina siendo sofocado por esto y se genera un estallido social. La palabra estallido social está bastante en boga, por lo menos en Chile, porque se generó ese estallido social en octubre de 2019 y producto de eso hoy estamos discutiendo una nueva constitución. En la Inglaterra media también ocurrió ese estallido social y, en definitiva, el pueblo se alzó en contra del rey, lo acorralaron y le dijeron, mira, tú nos tienes que garantizar un mínimo de determinados derechos. Y en virtud de eso se firmó lo que se llama la Carta Magna Inglesa, donde el rey abdicó, es decir, renunció a la facultad que tenía para juzgar al pueblo y se determinó que el pueblo sería juzgado por sus pares. Esto significaba que si un individuo era un panadero y cometía alguna ofensa contra la ley, iba a ser juzgado por el gremio de los panaderos. Si era carpintero, iba a ser juzgado por el gremio de los carpinteros. Y de esa manera se armó este modelo, este sistema de trial by jury, el juicio por jurados, donde 24 hombres iguales a ti te sometían a escrutinio y te declaraban culpable o no culpable de los cargos que se te imputaban. Este modelo fue trasladado después a Estados Unidos. En Estados Unidos se redujo el número a 12, pero en definitiva la idea esencial seguía siendo la misma, que 12 personas juzgaran al sujeto. Con el pasar de los años, esos 12 hombres o esos 24 hombres iguales a uno dejaron de ser las personas que estaban dentro del mismo rubro y pasaron a ser ciudadanos como tú y como yo. Es decir, que un ciudadano de a pie, juzgue a otro ciudadano de a pie. Y de esa forma se establece el jurado lego o tradicional. Y es una de las garantías máximas que tiene el sistema anglosajón. ¿Qué ocurrió en Latinoamérica o en aquellos estados en donde tenemos un corte más civilista, romanista, del civil law? Las constituciones adaptaron la denominación del due process of law como el debido proceso legal, pero quedó como un término ambiguo, indeterminado, genérico, y por tanto no se sabe a ciencia cierta qué significa un debido proceso de ley. Y en virtud de eso se ha discutido bastante sobre qué es lo que debe significar el debido proceso de ley, y bueno, en ese sentido, el derecho procesal penal ha avanzado mucho más que el derecho procesal civil o el derecho procesal no penal,
porque son ellos los que han ido logrando ciertas metas al respecto. Si consideramos que en definitiva el derecho procesal penal lo que establece son los límites al jus puniendi, al poder sancionador que tiene el Estado sobre el individuo, nos parece bastante lógico que sea mucho más garantista en ese sentido que en el derecho procesal no penal. Pero ahora bien, lo que propongo como autoría propia en mi libro sobre proceso y principios es que para poder determinar si estamos en presencia de un debido proceso, si un proceso ha sido llevado como se debe correctamente, tenemos que identificar determinados principios o garantías, a las que yo llamo principios garantes del proceso. Y para eso tomamos como modelo las garantías mínimas que se señalan en las convenciones de derechos humanos y dos garantías adicionales que creemos que también son inherentes a todo proceso. En base a eso, proponemos que todo proceso civil, penal, administrativo o de cualquier otra índole, si que se digne de denominarse proceso, debe cumplir con los siguientes 7 principios. Y aquí podemos compartir un poco la pantalla para que puedan ver los principios. El primero es el principio de adversariedad, también llamado principio de igualdad o dualidad de posiciones. El segundo es el principio de imparcialidad e independencia del juzgador. El tercero es el principio de audiencia, también llamado de contradicción o defensa. El cuarto es el principio de motivación o de fundamentación o razonabilidad de las resoluciones. El quinto, el principio de transitoriedad procesal o del plazo razonable. El sexto, el principio de congruencia procesal. Y el séptimo, el principio de buena fe procesal. Ahora, si se cumplen estos 7 principios, nosotros estimamos que estamos en presencia de un debido proceso de ley. Y en razón de eso, podemos identificar si se cumplen o no las garantías para el justiciable. Ahora, vamos a hablar un poco de estos 7 principios para que después podamos avanzar en el tema del procedimiento disciplinario sancionador a través de los sumarios administrativos que busca determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en Chile. Y vamos a hacer el símil respecto de si se cumplen o no se cumplen estos principios en dichos procedimientos. Entonces, primero, habíamos hablado del principio de adversariedad o de dualidad de posiciones, que algunos llaman como de igualdad, ¿no? Que consiste en que en cualquier tipo de proceso, independientemente del número de partes que se presenten, siempre va a haber una posición activa, que va a ser llamada demandante civil o acusador penal, compuesta por una o más partes. Y en contraposición a ella, siempre va a haber una posición pasiva, que puede ser llamada demandada civil o acusado penal, compuesta también por una o más partes. Ambas posiciones siempre serán antagónicas respecto de una misma cuestión. Y ahí es donde se genera una pretensión y una resistencia, o una pretensión y una contrapretensión. En ese sentido, entonces, la adversariedad demuestra que van a haber siempre 2 lados, cada uno tratando de imponer su razón. Luego, dijimos que además debe cumplirse con el principio de imparcialidad e independencia del juzgador. Esto se entiende como la necesidad de que el órgano que va a emitir el pronunciamiento, ya sea un juez unipersonal, ya sea un tribunal colegiado, o ya sea
sea el individuo que actúe como juzgador, se trate de un órgano, primero que nada, competente, que esté previamente establecido por ley, es decir, juez predeterminado, y que cuente con la respectiva independencia, imparcialidad e impartialidad. Aquí seguimos un poco a Bernard Goldschmidt. Con eso entendemos que dentro de este principio hay varias características que suelen ser tratadas por separado. La independencia del juzgador, la imparcialidad propiamente tal, la imparcialidad y el derivativo principio del juez natural o predeterminado. Ahora, cuando hablamos de la independencia del juzgador, hay que distinguir entre la independencia externa, que es aquella que tiene que ver con el Poder Judicial frente a las interferencias invasivas de los otros órganos del Estado, como cuando el presidente de la República trata de decirle a los jueces que tienen que condenar a determinados individuos porque son terroristas, porque son mapuches o porque estuvieron en la revuelta social. Ahí se está inmiscuyendo el Ejecutivo en la labor que le corresponde únicamente al Poder Judicial, pero esa interferencia no tiene que influir en lo que vaya a decidir el juez. Si logra separarse esa interferencia, si logra no influir, estamos hablando de una verdadera independencia del poder. Y después tenemos una independencia que es interna, que tutela la función de decir el derecho frente a sí misma. Ahora, junto con esa independencia, también es necesario que el juez sea imparcial. E imparcial significa que, según lo que dice Salvatore Sata en su Misterio del Proceso, la esencia del juicio es la exigencia de que el mismo se lleve a cabo por un tercero, porque nadie puede ser juez en causa propia, porque el que juzga en causa propia no hace un juicio. Suele después afirmar en su manual que el mejor juez es el que ofrece en concreto la mayor garantía de imparcialidad establecida en base al desinterés. Pero el desinterés bueno. No que no me interesa esta causa, sino que desinterés en que no tenga interés porque gane una de las partes. Lippmann, por su parte, dice que el juzgador debe evitar cualquier tipo de inclinación hacia una de las partes, debiendo permanecer equidistante como tercero suprapartes, por encima de ellas. Por tanto, no está en una situación de igualdad, porque la situación de igualdad se genera entre los adversarios. Él está por encima de ellos dos. Por eso algunos hablan más de imparcialidad, hablan cuando se habla de imparcialidad no se habla de que el juez debe ser neutral, sino que debe ser eh, ultra, ultra partes. Ahora, en tercer lugar tenemos el concepto de imparcialidad. Este fue acuñado por Bernard Goldschmidt en su discurso de recepción como miembro del número del Instituto Español de Derecho Procesal, dedicado a la memoria de su padre, el gran James Paul Goldschmidt, y hablaba de la imparcialidad como un principio básico del proceso, distinguiendo entre parcialidad y parcialidad. Y decía que la imparcialidad es que el juez no puede colocarse a sí mismo como una parte, no puede realizar actuaciones de parte. ¿Ya? Y en virtud de eso se distingue al juez de las partes. Por tanto, si el juez no puede actuar como parte, no puede tener facultades que son exclusivas de las partes. En tal sentido, se mira con malos ojos que el juez tenga facultades probatorias de oficio o que tenga estas facultades que son las medidas para mejor resolver al final del conflicto. Eso implica que el juez deja de ser imparcial y pasa a posicionarse al lado de una garantía. Bueno, eso con lo que dice con el principio de imparcialidad e independencia. Un tercer principio, dijimos, es el principio de audiencia, también llamado de contradicción o de defensa. También conocido a veces como el principio de bilateralidad de la audiencia, y en virtud de este principio, todo se deben dar las mismas oportunidades
al sujeto que está en la posición activa como al sujeto que está en la posición pasiva, independientemente de que las ejerzan o no. Ambos deben tener igualdad de oportunidades para ser oídos por el tribunal. Un cuarto principio es el principio de motivación o de fundamentación o de razonabilidad de las resoluciones. Esto es que cada resolución que emana del órgano juzgador debe señalar el porqué, debe explicar y exteriorizar los motivos que se tuvieron en vista al momento de que ésta fue dictada. Lo que nos permite este principio es poder hacer un control por parte de los justiciables de si el juez atendió o no atendió las razones que describimos, y luego permite además es el antecedente necesario para que se establezca o se instaure un sistema de doble instancia, porque si una resolución no es fundada, difícilmente podemos apelar de ella. Entonces, la fundamentación significa apoyar la decisión en motivos. ¿Cuándo no existe fundamentación? ¿Cuándo no hay motivación? Bueno, cuando se falla en conciencia. Entonces, un quinto principio es el principio de la transitoriedad procesal, también llamada del plazo razonable. Esto significa que, como dice el viejo refrán, cuando la justicia tarda, no es justicia. ¿Ya? Entonces, un juicio, para que sea debido, debe durar un plazo razonable. De lo contrario, llegará tarde. Y aquí entramos en determinadas indeterminaciones genéricas porque es muy complejo poder decir cuál es el plazo razonable de un proceso. Y eso va a depender en realidad de las distintas realidades de cada uno de los estados, ¿no? Entonces, hay varios paliativos que se establecieron. La tutela cautelar, la de las medidas cautelares, se creó precisamente para paliar este mal que es el tiempo de demora en los procesos. Un sexto principio, si se dan cuenta, los 5 primeros principios están en armonía o en correlación con ciertos estándares internacionales de las convenciones de derechos humanos. El sexto principio, que creo que va también de la mano con los anteriores, es el de congruencia. ¿Ya? Ahora, no basta con que una resolución judicial entregue motivos para que estemos en presencia de un debido proceso. Es necesario además que esos motivos y esas sentencias se encuentren en perfecta coordinación, en perfecta congruencia con las pretensiones de las partes. O sea, que existe una armonía tal, un hilo conductor entre lo que pidió la parte demandante, lo que resistió la parte demandada y lo que termina resolviendo finalmente el juez. Por tanto, tiene que haber una correlación entre pretensiones y sentencia. De esta manera, el juez queda supeditado a lo que piden las partes, no pudiendo actuar más allá. Si lo hace, va a incurrir entonces en ultrapetita. Se genera ese germen de incongruencia, porque el juez otorga algo que no se ha pedido. Esta congruencia también se tiene que ver en el proceso penal, pero su análisis se hace desde el punto de vista de la formalización en el sistema procesal penal chileno, desde la formalización del hecho, la acusación que formula después el ente persecutor o Ministerio Público, Fiscalía, y finalmente la sentencia. La congruencia entonces tiene que pasar por esas 3 etapas. No se puede terminar condenando a un individuo que no ha sido formalizado. Ergo, tampoco se puede terminar condenando a un individuo que no ha sido acusado. O no se puede terminar condenando a un individuo que fue formalizado por un delito
y que fue acusado por otro. Tiene que haber una perfecta congruencia de sujetos y de objeto entre la formalización del proceso penal, la acusación en el proceso penal y la sentencia en el proceso penal. Y vaya esto también lo mismo para los procesos disciplinarios. Entonces, ahí vamos viendo que estos principios son perfectamente trasladables a los procesos disciplinarios. Un último principio es el de la buena fe. Y bueno, hay dos formas de ver la buena fe. Una de ellas es sostener que se trata de un principio activo, en donde las partes están obligadas a comportarse correctamente y a colaborar con el juez, lo que hizo que en Brasil algunos pensaran que este principio había evolucionado y crearon el principio de colaboración procesal, en virtud del cual las partes, independientemente de sus propios intereses, tienen que colaborar para que el juez encuentre la verdad. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que en definitiva la vida real no es así. La vida real es mucho más dura. En la vida real el demandante no le importa que el juez encuentre la verdad, sino que le importa que le dé la razón, y el demandado tampoco le importa que el juez encuentre la verdad, sino que también le importa que no ser condenado. Por tanto, esto no es un paseo por el parque donde el demandante y demandado van de la mano. Por tanto, no, una exigencia de colaboración entre las partes, la verdad es que es bastante ilusoria, o por lo menos la realidad nos ha enseñado que la persona humana es un poco menos noble que eso. Por tanto, existe otra forma de entender la buena fe y es como un principio negativo, en el sentido de que la buena fe lo que te exige es que tú no te comportes indebidamente. En definitiva, tenemos un modelo de buena fe activa, donde te obligan a ser colaborativo, y luego un modelo de buena fe pasiva, en donde lo que está prohibido es comportarse de mala manera. Ya lo señalaba en algún minuto Walter Sayce en su obra del 60 y algo, el dolo procesal. Entonces, va a depender de la política legislativa que adopte cada uno, pero en definitiva ese es el principio. Estos son los 7 principios que considero, según mi criterio, deben estar presentes en cualquier proceso. Hay otros principios, ustedes miran, sí, hay muchos más principios, claro, pero estos son los 7 que no pueden faltar, ¿ya? Porque puede ser que después entremos en materia probatoria y vamos a ver los principios probatorios. Pero estos son los propios de un debido proceso. ¿Qué pasa? Vamos a dejar de compartir esta pantalla ahora. ¿Qué pasa entonces ahora con los procesos disciplinarios? Bueno, ocurre con los procesos disciplinarios que los procesos disciplinarios en Chile son aquellos que pretenden determinar si un funcionario público incurrió en, en una conducta indebida que le amerite determinada sanción. ¿Ya? Aquí vamos a compartir un favor. Y vamos a compartir sumarios e investigaciones. Bueno, la responsabilidad administrativa. En Chile, el fundamento de la responsabilidad administrativa lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales para la Administración del Estado, que señala que el personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa sin perjuicio de responsabilidad civil y penal que pueda afectarle. También la encontramos en la Ley Orgánica de Contraloría General de la República, que señala en el artículo 60 y siguientes que la Contraloría hará efectiva la responsabilidad que en la inversión de los fondos municipales puede caber a los empleados municipales. Entonces,
Hay fundamentos legales para poder determinar la responsabilidad. Hay un fundamento legal municipal también en la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 40, el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, se regulará la carrera funcionaria, considerada especialmente el ingreso, deberes, derechos y la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones. Al alcalde solo le serán aplicables las normas relativas a los deberes y derechos y la responsabilidad administrativa. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad tenemos que ver que existen diferentes esferas de responsabilidad y tenemos una que es la responsabilidad civil, otra que es la responsabilidad penal, otra que es la responsabilidad política y está la responsabilidad administrativa, que es la que corresponde a todos aquellos individuos, todos aquellos ciudadanos que se desempeñan como funcionarios públicos dentro de un servicio, al servicio del resto de los ciudadanos. Esto es el Estado al servicio de la ciudadanía. Entonces, ellos tienen que comportarse de una determinada manera y, por tanto, tienen ciertas obligaciones y ciertas prohibiciones. Y las maneras para poder hacer efectiva la responsabilidad cuando no se comportan como lo señalan las obligaciones o cuando infringen alguna de las prohibiciones, puede ser mediante la carrera funcionaria a través de las anotaciones de demérito, donde le van restando puntos a su evaluación anual, o puede ser a través de la aplicación de medidas disciplinarias que se van a determinar a través de una investigación que va a ser un sumario administrativo o una investigación sumaria. Las sanciones que se pueden determinar, que se pueden aplicar en virtud de estos procedimientos administrativos disciplinarios son, ahí están presentes, la censura, la multa, la suspensión del trabajo desde 30 días hasta 3 meses y la más grave de todas ellas, destitución. Van en escalada, la censura es la más leve, después sigue la multa, después la suspensión y luego la destitución. Se van a aplicar en consideración de la gravedad de la falta que se haya cometido, teniendo en cuenta los agravantes y atenuantes. Y por último, la destitución solo puede ser aplicada por sumario administrativo, no por investigación, que es un poco más desformalizada. Ahí explicamos un poco en qué consiste en cada una. La censura consiste en la represión por escrito. Esto es una especie de reto, ¿ya? El superior le dice al subordinado, no debiste hacer esto, te llamo la atención. Y lo deja por escrito y queda en su hoja de vida, y eso equivale a 2 puntos de descalificación en su evaluación. Luego tenemos la multa. La multa consiste en la privación de un porcentaje de las remuneraciones que percibe el funcionario. Si se dan cuenta, esto es más grave que el anterior, porque el anterior es solo un reto, y esta ya afecta el patrimonio del individuo, el bolsillo. Esta multa puede ser desde 5 hasta el 20% de los ingresos, y se aplica una sola vez. Cada multa implica una anotación también grave en la hoja de vida, manteniéndolo el funcionario la obligación de servir en su cargo. Es decir, tengo que ir a trabajar, pero me van a descontar. Pasamos a una tercera medida disciplinaria que es un poco más grave, es la suspensión. La suspensión puede ir desde 1 mes hasta 3 meses. Y acompañado a la suspensión va la privación temporal del goce de remuneración. Entonces, esto afecta es más grave que la multa porque la privación también de las remuneraciones puede ir desde un 50 hasta un 75%. Es decir, me voy para la casa, pero me voy para la casa con la mitad de mi sueldo o con solamente 25% de mi sueldo. Y eso significa que no voy a alcanzar a cubrir mis gastos mensuales diarios. Voy a poder pagar el arriendo, voy a poder pagar las cuentas básicas,
eso afecta gravemente al funcionario, por tanto es una medida bastante más grave. Ahora, la última medida, que es la más grave de todas, obviamente es la separación completa y total del funcionario, la destitución. Ser destituido es una salida deshonrosa de, de servicio público, implica que el funcionario queda impedido, imposibilitado, inhabilitado para poder ejercer otro cargo público, a lo menos por 5 años, desde que queda efectivamente ejecutoriada la sanción de destitución. Y solo se puede aplicar en casos realmente graves, como faltas de probidad administrativa, y en algunos otros que señala específicamente la ley, como son los que se indican ahí. Bueno, la verdad es que vamos a saltarnos la investigación, vamos a irnos directamente al sumario administrativo, porque eso es lo que nos interesa para ver, para ver si está o no en coincidencia con los principios. Una última cosa respecto del debido proceso. Si bien el debido proceso originalmente partió como una garantía para los justiciables en materia de enjuiciamiento solamente criminal, la tendencia actual es que el debido proceso impregne todo tipo de enjuiciamientos en los que participa el Estado y un ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene la garantía en todos los procesos penales y no penales de ser debidamente juzgado o de ser juzgado como es debido. Entonces, cuando se aplica un procedimiento disciplinario para determinar una sanción, para determinar un castigo a un funcionario, tenemos que aplicar los principios de derecho penal, porque estamos hablando del jus puniendi. El jus puniendi es una facultad estatal que puede ser aplicada cuando se comete un delito o cuando se comete una infracción. Y por tanto, se aplican también los mismos principios del jus puniendi que se aplican al derecho penal, al derecho administrativo sancionado. En virtud de ello, el procedimiento para determinar esa sanción también tiene que ajustarse a unas mínimas garantías. Es decir, tiene que haber un debido proceso para poder sancionar al funcionario, y este funcionario tiene que haber tenido la posibilidad de haberse defendido. Entonces, vamos a ir viendo si en Chile existe un debido proceso dentro de los procedimientos disciplinarios sancionatorios del derecho administrativo. El sumario administrativo se inicia por la autoridad superior del servicio público, que ordena instruirlo y designa a un fiscal que se va a encargar de llevar a cabo la investigación. Recibe el mismo nombre que reciben en el Ministerio Público o el ente persecutor penal, ¿ya? Porque lo que hace es precisamente perseguir la responsabilidad. Ahora, ese fiscal debe designar a un ministro de fe. Eso significa que la fiscalía investigadora de la falta administrativa va a estar compuesta por 2 personas, el fiscal y el actuario. Si falta uno de ellos a una de estas diligencias, ahí se va a generar un vicio. Tienen que estar ambos presentes, tienen que firmar ambos las actas que se levanten para que las actuaciones sean válidas. El fiscal tiene que ser un funcionario del mismo servicio público, debe tener una jerarquía igual o mayor en grado que el funcionario que esté involucrado. De hecho, si aparece un fiscal que es grado 10 y de repente en la investigación se ve involucrado un funcionario que es grado 8, el fiscal tiene que decir, un momento, aquí hay un funcionario que tiene un rango mayor que el mío, yo me tengo que declarar inhabilitado, incompetente, entrego esto al jefe superior del servicio y el jefe superior del servicio tendrá que designar a un nuevo fiscal que tenga el mismo grado o uno superior, es decir, otro funcionario que sea grado 8 o que sea grado 7, grado 6, etc. No tiene que haber ninguna relación de dependencia directa entre el fiscal y los involucrados, obviamente por el principio de imparcialidad.
y conserva su competencia hasta el cierre de la investigación. Como dijimos, el fiscal no puede actuar si no lo hace junto con el actuario. El actuario va a ser otro funcionario que tiene que ser de su confianza, que va a ser de ministro de fe. No se señala en ninguna parte, pero se entiende, implícitamente se entiende que el actuario es un funcionario de rango igual o inferior al fiscal. Aunque alguna vez se ha dado que haya habido un actuario de un rango superior que el fiscal, es bastante raro, ¿ya? Porque se entiende que la relación es jerarquizada y por tanto el fiscal le ordena a un subordinado que lo asista. ¿Ya? Ahora, esta ocasión que les estoy contando sucedió porque había una buena relación de amistad entre el fiscal y el actuario, pero no suele darse, ¿ya? Suele ser relación de dependencia. Bueno, el actuario entonces también tiene que ser un funcionario del mismo servicio público, lo designa el fiscal y se entiende en comisión de servicio para todo lo demás. ¿Qué es lo que hace el actuario? El actuario levanta las actas, las escribe y también realiza las notificaciones y da cuenta de que todo lo que obra el fiscal está ajustado a derecho. Es decir, es el ministro de fe. Si falta el fiscal, no se puede llevar a cabo la diligencia porque el que tiene la facultad de investigar es el fiscal. Si falta el actuario, no se puede llevar a cabo la diligencia porque es el que da fe de que la diligencia se ha llevado correctamente. Entonces, ambos juntos conforman la fiscalía investigadora. Ahora, se puede decir, se puede no estar de acuerdo con la designación del fiscal o del actuario, y para eso opera una herramienta que es para mantener la imparcialidad, que es una herramienta dispositiva, esto es una herramienta de parte, que las partes afectadas ejerzan la implicancia o recusación en contra de alguno de ellos. Son causales que están específicamente señaladas en el estatuto y se tienen que hacer valer al momento en que son notificados de que tal persona va a ser el fiscal y de que tal persona va a ser el actuario. Si se acoge la implicancia o recusación del actuario, la resuelve el fiscal; la implicancia o recusación del fiscal, la resuelve el jefe superior del servicio. Si se acoge esta implicancia o recusación, se cambia al funcionario. El expediente es un expediente muy similar a los expedientes judiciales. Por lo menos a lo que había la tramitación electrónica en Chile. En Chile ahora tenemos una tramitación que es cero papel, pero en materia de procedimientos administrativos sancionadores y disciplinarios, seguimos teniendo un expediente de papel que se cose, que se folia en letras y números, donde se consignan todas las actuaciones que llevan a cabo el fiscal y el actuario, se incorporan todos los antecedentes y por tanto es muy, pero muy similar a lo que existía antes de la tramitación electrónica. Hoy día está todo en la nube. Las notificaciones se realizan de forma personal. Los plazos de instrucción son bastante acotados. Hay un plazo de instrucción y por tanto debiésemos entender que se podría estar cumpliendo el principio de duración razonable, ¿no? O de transitoriedad, del plazo razonable. Pero ocurre en la realidad de los hechos es que esta es la regla más vulnerada en todos los sumarios administrativos en Chile. No hay ningún sumario en Chile que haya durado 20 días hábiles. Todos los sumarios administrativos en Chile están atrasados, están prorrogados y están con plazos vencidos. Y el problema es que no hay ninguna sanción de invalidez cuando se excede ese plazo. Entonces, formalmente tenemos una norma que establece la garantía del plazo razonable, pero en la realidad no se cumple, y como no hay una sanción de por medio, no hay sanción de invalidación de las actuaciones, termina siendo la muerte.
Entonces, ya podrán darse cuenta que hay un principio de los 7 que habíamos señalado que no se estaría cumpliendo. Durante el periodo sumarial, el fiscal eh, tiene amplias facultades para investigar, es plenipotenciario en ese sentido, puede suspender de sus funciones al funcionario que esté involucrado como imputado, puede destinarlo a otro lugar. Ahora, eso siempre se tiene que informar a la autoridad del servicio público porque es la autoridad del servicio público la que tiene que dictar el decreto de traslado y todo lo demás, pero en definitiva tiene plenos poderes en ese sentido. Cuando termina el periodo de investigación por parte del fiscal, este tiene que proceder al cierre y tiene dos alternativas: o pedir el sobreseimiento o formular cargos. Si esto lo trasladamos al enjuiciamiento penal, la formulación de cargos equivale a formular acusación en contra del imputado y, por tanto, eh, quien debiese resolver no debiese ser el mismo fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? El fiscal que formula cargos emite un informe y ese informe suele convertirse en la sentencia del sumario administrativo. Por tanto, estamos hablando de que el mismo individuo que investiga y que acusa es el que juzga. Tres funciones recaen en el mismo individuo y en ese sentido estamos ante un juez inquisidor. Por tanto, desaparece la imparcialidad, la imparcialidad. No está por completo. Eso sigue siendo así en Chile hasta el día de hoy. La formulación de cargos es la atribución o imputación que se realiza por parte del fiscal a un funcionario de hechos que se consideran constitutivos de infracción a sus deberes y obligaciones y que ameritan la aplicación de una medida disciplinaria en su contra. Lo que se establece aquí son los requisitos que deben cumplir esa formulación de cargos y dentro de ellos va implícita la congruencia, es decir, tiene que haber congruencia entre el acto administrativo que instruye el sumario, instruye ese sumario por tal y tales hechos o faltas, entre la formulación de cargos y finalmente con el dictamen del sumario. Tiene que haber un hilo conductor entre los tres. De lo contrario, si hay incongruencia, hay un vicio que anula todo el procedimiento. Entonces, podríamos decir que se está cumpliendo el principio de congruencia. Sí, se cumple o debiese hacerse cumplir. Si no lo cumple el servicio público, lo va a ordenar cumplir el órgano controlador externo, que es la Contraloría General de la República, que es a la que pasan para revisión todos los sumarios administrativos. Luego viene la defensa del imputado. El imputado, el que fue acusado por el fiscal, tiene un periodo para formular su defensa, que se llama los descargos, porque le formulan un cargo y él se descarga de ese cargo. En razón de eso, él puede contar con asesoría letrada, puede pedir término probatorio, puede pedir todas las diligencias que quiera. Y el fiscal está obligado a concederle todas esas diligencias. Me he topado, yo soy abogado de sumarios de mucho tiempo, me he topado con varios fiscales que desconocen o pretenden tener cierta injerencia en esto y decir, no, yo soy el fiscal de sumario, por tanto te voy a cortar, te voy a dar la mitad de lo que tú me estás pidiendo, no te voy a dar todo. Y están en un error, porque en definitiva, si ellos ya tuvieron su momento para investigar, que fue durante el sumario, los 20 días de investigación, los 20 días donde ellos recogieron, recopilaron evidencia, recolectaron pruebas para armar su teoría del caso y acusar al funcionario público y decir, eres culpable de tal y tal por tal y tal cosa. Ellos tuvieron su tiempo.
Entonces, cuando le formulan la acusación, se cierra ese periodo y él deja de tener facultades investigativas y pasamos al otro lado de la moneda, y pasamos a que el fiscal ya no es el centro del procedimiento, sino que pasa a serlo el acusado. Y aquí el acusado, en virtud de su legítimo derecho y fundamental derecho de defensa, se defiende de los cargos, formula sus descargos y tiene la posibilidad de ofrecer pruebas. ¿Eso qué significa? Que ahora toda la actividad investigativa y probatoria la va a generar única y exclusivamente el acusado. Por tanto, la prueba ahora es del imputado, no es del fiscal. El fiscal tiene que recibir el término probatorio y tiene que recibir todas las diligencias probatorias que le piden. Es más, ni siquiera debiese poder interrogar el fiscal a los testigos que ofrece el imputado, porque él ya hizo sus interrogaciones. Y ahora el que tiene que interrogar es el imputado. Sí. Esto es algo que los fiscales suelen desconocer, porque los fiscales o no son abogados, o los abogados del servicio que los asesoran no saben esto. Entonces, siempre nos encontramos con muchos abusos ahí y siempre estamos echando abajo o andando varios sumarios por este desconocimiento, por esta ignorancia. La vista al fiscal o el dictamen es realmente una sentencia. Es una sentencia que va después a parar donde el jefe superior del servicio, pero en definitiva, el jefe superior del servicio lo único que hace es ratificar la sentencia. Entonces, la sentencia la dicta el mismo que investigó, el mismo que acusó. Entonces, es juez y parte, algo que no se puede, que en ningún lado es permitido, solo en materia de derecho disciplinario sancionador. El único lado donde lo permiten. ¿Por qué lo siguen permitiendo? Si es hasta inconstitucional. No se puede seguir permitiendo. Entonces, debe contener la individualización del o de los inculpados, la relación de los hechos investigados, la forma en cómo se ha llegado a comprobar esos hechos, la participación y grado de culpabilidad, los atenuantes y agravantes, y la propuesta al jefe superior de servicio de la sanción que se vaya a aplicar: absolución, censura, multa, suspensión o destitución. Eventualmente se considera que esos hechos pueden revestir caracteres de delito, la remisión del expediente a la justicia ordinaria. En este caso, el Ministerio Público, para que el jefe superior del servicio se pronuncia y después vienen los recursos. Está el recurso dentro de la misma institución y están después los recursos judiciales, que es recurrir a los tribunales de justicia en contra de las actuaciones. Entonces, ahora que hemos visto cómo opera, hagamos el ejercicio de determinar si se configuran o no estos 5 principios. Sí, perdón, estos 7 principios del debido proceso. Y hemos dicho que los principios eran el principio de adversariedad, esto es que hay dos partes contrarias la una de la otra, antagónicas. Sí, se cumple, porque tenemos por un lado un fiscal y por el otro lado el funcionario acusado. Entonces, hacemos el checklist, el chequeo, cumple, bien, se cumple con ese principio. Pasemos al siguiente principio. El siguiente principio que habíamos enunciado era de imparcialidad e independencia. Y la verdad es que dijimos que el fiscal es quien investiga, quien acusa y quien juzga o sentencia. O sea, es juez y parte. Y por tanto, no hay imparcialidad de parte del fiscal en ese sentido. Luego,
Suele ocurrir muy a menudo que cuando se instruye sumario en contra de una determinada persona es porque el jefe superior del servicio quiere castigar a esa persona. Y por tanto, el fiscal no es independiente del jefe superior del servicio. Y suele hacer lo que el jefe superior del servicio le dice. Le dice, quiero que sanciones a fulanito. Y él genera todo este aparataje del sumario para sancionar a fulanito. Por tanto, principio de imparcialidad e independencia del juzgador no se cumple. Vamos 1-1, vamos a empate. Vamos viendo cuáles son los otros. Pero ya al no cumplir uno de los 7 principios, significa que ya no estamos ante un debido proceso. Veamos si se cumplen los otros principios o no. Decíamos que el tercer principio es el de la audiencia o defensa. Si bien no es el mejor de los modelos, porque está basado en un modelo inquisitorial, en donde primero está todo el periodo del sumario, que es donde investiga el ente persecutor, y después el segundo periodo, que es el plenario, donde se defiende el acusado. No es el mejor de los modelos porque son actuaciones que se dan por separado, pero en definitiva podemos decir que sí se cumple porque se le da el plazo al acusado para defenderse, se le permite ofrecer y rendir sus medios de prueba. Así que la contradicción defensa o audiencia se estaría cumpliendo. No de la mejor de las maneras, claro, pero se está cumpliendo, que es lo importante. Más grave sería que no se cumpliese. Entonces tenemos el tercer principio, sí se cumple, tenemos 2 de 3. El cuarto principio es el de la fundamentación de la resolución. Vimos en una de las láminas que el dictamen o informe final del fiscal tiene que hacer una relación circunstanciada de los hechos, determinar cuáles son los que se cumplieron, cuáles son las infracciones, señalar también los medios de prueba, los atenuantes, las agravantes y proponer una sanción. Por tanto, entendemos que se cumple con el principio de motivar la resolución que emana del fiscal. Ya les decía, es como una sentencia. Entonces tenemos de 4 principios, se están cumpliendo 3. Hasta ahora solamente se está incumpliendo uno de los más graves, que es el de imparcialidad e independencia. El quinto principio de transitoriedad o plazo razonable. Aquí dijimos específicamente que hay una norma en el estatuto que señala que la investigación no puede exceder de 20 días. Entonces, formalmente se estaría cumpliendo con el principio. El problema es que en la práctica ocurre que ninguna investigación dura 20 días y no hay una sanción de ineficacia por haberse extendido la investigación más allá de esos 20 días. Por tanto, no se está cumpliendo con el principio del plazo razonable porque el legislador determinó en su minuto que el plazo razonable era que la investigación no demorase más allá de 20 días. Ahora, hay además un desequilibrio en el sentido de que se fija un plazo para el fiscal para investigar por 20 días y este no lo cumple y no es sancionado, pero se fija un plazo al acusado para defenderse, para presentar su defensa, ofrecer pruebas, y si este no lo cumple, sí es sancionado, en el sentido de que se queda sin defensa o se queda sin prueba. Entonces, es desproporcionado. No, y por tanto no se estaría cumpliendo. Ya de 5 principios hay 2 que no se están cumpliendo. Y luego teníamos el principio de congruencia, que dijimos que sí, que eventualmente, o sea, que está obligado el fiscal a cumplir con el principio de congruencia en el sentido de que tiene que coincidir los hechos por los cuales se instruye el sumario con los cargos que se imputan al funcionario
y con el dictamen que emana del fiscal. Tienen que coincidir perfectamente en las infracciones, en el sujeto, es decir, el sujeto y en el objeto. Así que el principio de congruencia sí se tiene que cumplir, porque si no se cumple, es nulo el procedimiento. Y finalmente el de buena fe, bueno, el de buena fe aquí lo tomamos como que no tiene que realizarse conductas indebidas, y en ese sentido, la verdad es que no hay quien lo controle. Suele haber un vicio de desviación de poder, en el sentido de que se utiliza mucho el sumario administrativo para sancionar a un funcionario que no es del agrado del jefe superior del servicio. Por tanto, eh, no hay una herramienta objetiva e imparcial que permita controlar que no se esté mal utilizando el sumario. E incluso cuando el acusado tiene una defensa, una buena defensa, la defensa puede hacer todo lo que está dentro de los rangos de actuación, y aún así perder, porque el sumario está siendo utilizado como una herramienta aparte, se está desviando la finalidad del sumario. Por tanto, el principio de buena fe está presente, pero no es posible controlarlo, o al menos no con las herramientas que actualmente existen, porque no hay un control realmente efectivo de instancia. Y en virtud de eso creo que aquí también falla. Entonces, de los 7 principios, está fallando la imparcialidad, está fallando el plazo razonable y está fallando la unidad. Es decir, no hay en este minuto en Chile un procedimiento disciplinario administrativo sancionador que se ajuste a las mínimas garantías para los justiciables del debido proceso. Y esa es una realidad de todos los días. Ese es pan de cada día. Y nosotros en nuestra propuesta de reforma a la Constitución propusimos que esta garantía del debido proceso alcanzase también a los afectados con los procedimientos disciplinarios. Y bueno, vamos a tener que esperar a ver si realmente la comisión decide acoger esa propuesta, si se redacta esa propuesta y si la ciudadanía está de acuerdo y la vota y la aprueba. Bueno, vamos terminando la ponencia para que ver si es que hay alguna duda o alguna pregunta. Don Alex, el teléfono es todo suyo, el micrófono. Muy buenas noches, doctor. Efectivamente, felicitarlo también al doctor Luis Patricio Ríos Muñoz por su brillante exposición desarrollada el día de hoy. Procesos disciplinarios, administrativos y debido proceso. Un desarrollo efectivo en mérito a los principios también que deben contemplar todo derecho disciplinario con el fin de garantizar uh, los principios dentro del desarrollo del derecho disciplinario a nivel de Chile. Doctor, a nivel del derecho disciplinario en Chile, a nivel de la policía, ¿cómo es que se llevan los procedimientos sancionadores? Disculpa, precisame la pregunta, aclárame. ¿A qué nivel me dijiste? ¿El nivel de los cuerpos de policía? Así es, a nivel de los carabineros, creo, se Sí, les los denomina carabineros, que es la fuerza carabineros. policial. Sí, el procedimiento sancionador por el incumplimiento de algunos deberes se cumplen los principios como el debido proceso. Mira, en Chile tenemos dos fuerzas que son de orden y seguridad, que serían Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En este minuto ambos están bastante cuestionados porque hay varios escándalos de corrupción interna de los altos funcionarios. Pero los procedimientos para sancionar al carabinero o al PDI que comete infracción a sus deberes y obligaciones es el mismo que acabo de señalar. Cada uno tiene sus estatutos especiales, pero en definitiva el núcleo es el mismo para los carabineros, para la PDI, para los funcionarios de municipalidades, que es el modelo que utilizamos en las láminas, y para el resto de los funcionarios públicos. El núcleo es el mismo, es
hablamos de un sumario administrativo, hablamos de un fiscal, de un actuario, hablamos de los 20 días de investigación, hablamos de los descargos que tiene que hacer dentro de 5 días y el ofrecimiento de prueba. Así es que es el mismo procedimiento y por tanto tiene las mismas carencias. Efectivamente, se da el cumplimiento en todo caso de un debido proceso para garantizar la efectiva defensa en cualquier caso de estar envuelto en un proceso disciplinario. De hecho, en materia de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, suele ser incluso hasta más avasallador la fuerza que ejerce el jefe superior del servicio al momento de querer sancionar al funcionario. Y a pesar de tener una adecuada defensa, el funcionario que se ve involucrado termina siendo expulsado de la institución a pesar de ser completamente inocente. Ha pasado y ha sido la justicia ordinaria la que ha tenido que indemnizar o reparar el menoscabo que ha sufrido el funcionario, después de que se acredita que él es inocente. Bueno, efectivamente, en todo caso hay una asunción de responsabilidades también ante errores administrativos que se pueden dar dentro de un procedimiento de derecho disciplinario. Mira, el último procedimiento disciplinario que salió a la luz pública por producto de una polémica que se generó fue el asesinato de una funcionaria de la PDI, donde los funcionarios que la estaban acompañando en el minuto en que ocurrió el homicidio, acusaron a los ciudadanos, a ciertos ciudadanos, de que ellos la habían matado y luego los peritajes demostraron que el calibre, que la pólvora y todo emanaba de uno de los mismos funcionarios de la PDI. Entonces ahí hubo un homicidio culposo o doloso, eso está por determinarse, pero hubo un homicidio por parte de los funcionarios de la misma Policía de Investigaciones en contra de una de sus compañeras, donde se pretendió ocultar todo esto. Y ahí se inicia un procedimiento disciplinario administrativo para determinar las responsabilidades de cada uno de los que ocultaron esa información, más allá de la responsabilidad penal que tenga el que haya percutado el arma. Esto también con el fin de garantizar también el debido proceso y también la inmediación que debe dar entre las partes. Bueno, doctor, agradecidos el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por el doctor Mike Pilares Rao y su honorable consejo directivo, le muestran el más profundo de los agradecimientos y reconocimientos por su brillante exposición en esta jornada académica de Derecho Disciplinario Internacional, abordando el tema procesos disciplinarios administrativos y el debido proceso. Este debido proceso también que se encuentra enmarcado dentro de las cartas constitucionales de América Latina, del mundo en general y particularmente también en nuestra Constitución de 1993. Ponerle en conocimiento también, doctor, que en el mes de septiembre, del 20 de septiembre al 22 de octubre, vamos a tener el Congreso Internacional de Reforma Total, Parcial o Asamblea Constituyente de la Constitución de 1993. Esto en homenaje a un jurista, doctor Valentín Paniagua Corazón, que es miembro también del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Un homenaje póstumo que se le brinda con la participación de diferentes juristas a nivel local, nacional e internacional, y con la experiencia también que ha vivido Chile en estos días, el tema de la reforma constitucional que se ha realizado. También le hacemos extensiva la invitación para que nos pueda acompañar y alcanzar algunos mecanismos, algunos aportes que han venido disgregándose y han venido aportando para la reforma de la Constitución del hermano país de Chile. Doctor, desde aquí un saludo fraterno, el reconocimiento nuevamente por parte de nuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Mike Pilares Rao, su honorable consejo directivo, la comunidad jurídica nacional del país, los estudiantes y los profesionales que forman parte e integran como miembros parte de este ilustre orden, le muestran el más profundo de los reconocimientos y un saludo fraterno también a nuestro hermano país de Chile. Sus últimas palabras, doctor Luis Patricio Ríos Muñoz. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias al decano también, a don Mike Pilares.
y me honran bastante con esta invitación. Espero que los tiempos y la agenda me permitan participar y ahí podríamos estarle comentando mi experiencia como candidato a la Constitución, las propuestas que hicimos, lo que llevamos y realmente lo que está pasando hoy día en la Constitución, porque lo que se escucha en los noticieros públicos dista bastante de lo que realmente ocurre, así que sería una bonita conversación ahí, creo que un poco menos técnico-jurídica, pero que no deja de ser interesante. Definitivamente va a ser un aporte valioso en medio también a construir y a erigir una constitución que alcance y atienda las necesidades del pueblo. Agradecido, doctor Luis Patricio Ríos Muñoz, también recordarles a los participantes que consignen sus nombres, así como su número de colegiatura, el correo electrónico, a efectos de poder acreditar la participación en el siguiente curso que viene desarrollándose del 31 de agosto al 10 de septiembre con diferentes ponentes y también premiamos la interacción, los comentarios, las participaciones de los miembros que van siguiendo estas transmisiones con el libro del doctor Juan José Santibáñez Antúñez, Derecho Disciplinario Policial, que el doctor ha tenido a bien donar al Ilustre Colegio de Abogados 8 ejemplares que se sortearán entre los participantes que vienen siguiendo cada una de las transmisiones que tenemos como institución. Uno de los trabajos que viene desarrollando la institución también es servir, educar, capacitar, actualizar y brindar la información adecuada a todos sus miembros. Atender el lado humano del abogado es nuestra prioridad y en ese camino vamos fregando y andando. Muchísimas gracias, doctor Luis Patricio Ríos Muñoz. Un fortísimo abrazo virtual a la distancia. Esperamos contar en futuras participaciones en eventos académicos con su participación. Saludos también a los participantes y muy buenas noches. Agradecidos Muy por buenas su noches, gentil muchas atención. gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Gracias.